pongo sobre la mesa este tema y quiero conocer su opinión, porque justamente ustedes están en constante contacto con usuarios que están usando cripto y quiero ver cómo lo ven ustedes, si hay una diferencia entre generaciones más jóvenes y las de mayor edad, y si todas utilizan cripto o bien si es una tecnología que empieza a penetrar en la sociedad a partir de una cierta edad y gente mayor a ese rango es difícil que se meta. Juani, ¿quieres arrancar? Bien, yo para eso voy a volver a meter ejemplos de finanzas tradicionales para poder adaptarlo. Creo que hubo un gran gap, una gran deficiencia a nivel sistema bancario de poder ofrecer experiencias de usuario simples. Eso también viene acompañado de utilizar lenguaje de programación de los 80, ¿no? Como COBOL, pero que igual de todas maneras como que no hubo un cuidado de cómo pongo los botones, cómo interactúo con la tecnología, a lo cual en el momento de que se empiezan a pificar las licencias bancarias, aparecen players como Mercado Pago que introducen una nueva forma de interactuar con una cuenta bancaria, con pagos interoperables, etcétera. Yo tengo una anécdota. Estaba en Bariloche y no sabía dónde podía cargar la SUBE. Allá se usa mucho la SUBE también. Ahora, por suerte, ya no necesitas la SUBE, puedes pagar con cualquier medio. Pero me acuerdo de cruzarme un señor bastante mayor, estamos hablando de unos 70 años, y preguntarle, ¿sabe dónde puedo cargar la SUBE? Y me mira y me dice, pero despreocupate, hay una aplicación, mira, te muestro, y me muestra Mercado Pago. Hay una aplicación que con 2 clics cargas tu SUBE. Pones acá los 16 números de tu SUBE y la podés cargar. Y ahí entendí también que, tipo, el problema está en cómo ofrecemos los servicios que existen. eh, y ahí invita también a entender de que la falta de experiencia de usuario, la falta o sea, uno puede acceder a un servicio, pero puede ser asequible o accesible. Asequible es la capacidad real de poder acceder, es como cualquiera puede comprar un Ferrari, tiene que simplemente ir al concesionario donde venden Ferraris y tiene que comprarlo, pero no significa que eso sea asequible. Entonces creo que a medida que madura y como dije antes, también la competencia ayuda a que se mejore la accesibilidad y la asequibilidad hacia ciertos servicios. Entonces creo que a medida que va avanzando la maduración, empieza a involucrarse la economía real a esta introducción de tecnología, ¿no? La economía real me refiero a personas que laburan en la industria, maderera, que importan, exportan, que es gente que tiene más 50 también, y empiezan a entender que con USDT o USDC o incluso Dollar on Chain para poder hacerlo con un mayor grado de privacidad, puedes empezar a interactuar con sistemas financieros que sean más eficientes, más económicos, más rápidos, que al fin y al cabo es todo lo que determina de que tu negocio le vaya bien. O sea, bajar los costos y tener mayor visibilidad de dónde está tu dinero a la hora de enviar un pago a un proveedor. Después la tasa de cambio, después podemos hablar un montón de otros temas. Pero creo que estamos viviendo también una introducción, también el perfil inversor, que antes estaba más con commodities, empieza a considerar a Bitcoin y a utilización de otros activos. La tokenización pasa a ser también una gran innovación que permite mayor liquidez, la capacidad de poder acceder a ETF de manera indirecta. Son todas herramientas que cada perfil elegirá de la manera que va a interactuar, pero que permite un mayor grado de accesibilidad. Entonces, sí creo que ya la edad no es un limitante, poniendo el ejemplo de esta persona de 70 años utilizando Mercado Pago en la diaria y explicándole a un joven cómo debería cargar su SUBE. Y, y creo que de vuelta, a medida que vayamos simplificando, haciendo más familiar la experiencia, pero a la vez aprovechando los beneficios de esta tecnología, más y más casos de uso van a aparecer y entre ellos no va a haber diferencia de rango etario para utilizar nuevas tecnologías. Total. Sí creo que tiene que ver mucho, y ahí te doy también el paso, Juan Pablo, con esto que decías de bajar las barreras de entrada, porque sí, sí, nuevamente vuelvo a los inicios propios en cripto en 2017, y si a mí me cuesta el hecho de tener una wallet self-custodial y todo lo que hay que hacer hasta llegar a tener Bitcoin en una custodia personal, y después cuando lo quiero usar tengo que hacer el camino inverso y tengo mucha fricción en todo ese camino, y
lo más probable es que termine prefiriendo no utilizarlo. Y hablo a título personal con 30 años de edad, ni quiero pensarlo para una persona que de 50, 60, 70 años de edad, como mis papás, que no nacieron con internet, ya se tuvieron que adaptar a esas tecnologías y ahora le estás pidiendo que se adapten a una nueva tecnología que es incluso quizás más difícil de comprender o más difícil de comprender sus ventajas y que en donde está en definitiva riesgo su dinero. Entonces, si no bajas la barrera de entrada para que sea tan fácil utilizar una aplicación cripto como lo es hoy en día Mercado Pago o cualquiera de esas aplicaciones, claramente no se van a adaptar. Pero sí veo esto, lo mismo decía Juani, hoy personas mayores utilizan estas aplicaciones porque las tienen en el celular y quizás no terminan de entender todo bien y demás, pero saben que ahí pueden mandar plata, que la pueden usar en el supermercado, que pueden invertirlo y creo que va por ahí también el hecho de cómo hacemos para que todo el mundo pueda sumarse a esta industria, a estas tecnologías nuevas. Yo creo, yo creo personalmente de que en todo suceso que cambie el paradigma de la humanidad, hay una generación que es la generación bisagra. Porque vos tenés personas que nunca lo van a ver y después tenés personas que van a ser partícipes del hecho sucediente que causa el cambio y después tenés los que ya nacen con eso. Todos podemos ver de que la curva de aprendizaje de cualquier niño que hoy nace con pantalla es automática. Quizás pueda aprender más que un viejo de 80 años que, bueno, hoy en día, gracias a la medicina, ya a los 80 no es un tope largo al cual llegar, sino algo casi sano y fácil de alcanzar para muchas de las personas. Entonces, la humanidad va avanzando como tal. A mí me gusta decir, la creencia es el huésped del lugar que la conciencia no quiso habitar. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que hoy en día tienen 80 años, pero han sido personas con mucha conciencia. Entonces ellos se entienden Bitcoin. Y de hecho, gracias a que han sido personas con mucha conciencia, no solamente se han adelantado al Bitcoin, sino que también se han adelantado a todos los hechos de la construcción de la humanidad, o en gran parte a ellos, o han tenido amigos que lo han sabido aconsejar por un estado de conciencia superior. Esas personas han estado a la altura de la Internet, de las criptomonedas, de la digitalización de la música, de lo que te venga a la cabeza. Y son los que hoy en día manejan Bitcoin también. No hay pebitos de 20 años manejando Bitcoin. Eso tienen cashback de alguna de la billetera de los chicos que se encargan de hacer cosas y todo el mambo. Después hay un par de jóvenes, muy jóvenes, que ya venían y son los que trabajan junto con los que manejan. Pero el puente que hay se sucede entre personas muy adultas y generaciones y entusiastas que hoy en día somos quizá la parte operativa, los CEOs, ponele, de estos productos y demás, pero no hay un rango etario, no le pertenece a una generación el Bitcoin. O en todo caso le pertenece más a los viejos que a los jóvenes. Pero lo que sí hay es una forma de adopción, una estadística de adopción en cada uno. Es más difícil que gente que vivió desde la creencia hasta los 80 años cambie un precepto que una persona que está adoleciendo, que busca estar en contra de todo y todo lo demás, pueda llegar a acceder con una herramienta bajo la idea de libertad y demás. Entonces, eso es lo que pasa a mi criterio con respecto a jóvenes y no tanto en lo que es la adopción de criptomonedas. ¿Sí? A eso le sumo también el hecho de que el joven quizás no vivió una gran crisis como la del 2001 como para entender la importancia de la autocustodia y de que si uno tiene la plata dentro del banco la puede perder. Y el mayor sí, pero el mayor en el momento que lo entendió dijo, ok, la solución es meter los dólares abajo del colchón y hay que romperle ese paradigma o cambiar ese paradigma diciéndole a partir de todos estos sucesos, a partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, en Estados Unidos es que se empezaron a desarrollar soluciones justamente para evitar que eso se replique en el tiempo. Y creo que es interesante, sí, que estas generaciones entienden el dolor y van a traer una emoción cuando le hables probablemente de 2001 si perdieron plata, que la gente joven no. Entonces, la gente joven quizás quiere ser más libre y demás, pero no termina de entender o conectar con esa emoción que sí generaciones más grandes vivieron. Yo creo que también eso totalmente de acuerdo, pero también tenemos que saber que hubo crisis financieras anteriormente. La única diferencia es que nuestra generación o la generación de esa crisis, de esa época,
en particular, desarrolló un camino o sea, desde el conocimiento y la reflexión de lo que es el dinero y la toma de decisión de tener el control propio. Porque los sistemas anteriores lo que promulgaban era que alguien te generara más confianza. Por eso existen los Ponzi, por eso existe, o sea, ha sido siempre el otro el camino, como que decir, bueno, el rey este es malo, pero podemos buscar un buen rey e insistir sobre una misma tipo de cosa que era dejar en manos de otro el dinero y pensar que el dinero era el centro de todo. La sociedad donde vivimos hoy en día, creo que, o los que construyen sobre esta sociedad que estamos ahora, sobre esta base, los que van haciendo, piensan más de otra manera, que lo que tiene que ver con el servicio, con lo que tiene que ver con la libertad propia, la rotura. Entonces, todo eso lleva más a que adopten Bitcoin. O sea, me parece el quiebre de esta crisis en particular que ayudó muchísimo. Sí, Juani, No, ¿querés? coincido muchísimo con lo que dice Juan Pablo porque creo que también tiene que ver con, eh, te tomo la frase que dijiste que el Bitcoin le pertenece a aquellos que tienen conciencia, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, que independientemente de que si vos tengas 20, 30, 40, 60, 80 años, si vos entendés cómo funciona el mundo, probablemente estés más alineado con Bitcoin de lo que pensás. Eh, por eso también hoy hay economistas que saben, o sea, o por lo menos estudiaron una carrera de economía y sin embargo hablan de las bitcoins, ¿no? O sea, tipo, los ves en reportajes hablando sobre justamente criptomonedas de una manera demostrando la nula capacidad de entender cómo funciona el mundo, cuestionando la oferta y demanda, cuestionando cosas que son muy básicas. Entonces, no importa realmente la generación, importa la conciencia que tengas sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionan los mercados, la relevancia de la confianza a la hora de crear un mercado también, la vulnerabilidad que tiene esa confianza también. Por eso también mucha gente, hablabas hace 3 4 5 años y vos hablabas, le decías, che, el dólar se está debilitando. No, imposible, el dólar es lo más duro que vas a conocer, el dólar es solidez, confianza. Y ahí te das cuenta que, de vuelta, hablando de la concepción de la oferta y la demanda, cuando vos tenés una base monetaria descontrolada, cuando vos justamente generás autos de blue en el aire para poder inyectar en mercados, que también es uno de los costos de ser hegemonía también, de necesitar de emitir para generar deuda, generar guerras, como hay todo un formato también de cómo funciona el mundo y los mercados y el dinero. Entonces, creo que le pertenece a quienes tienen conciencia de entender que el dinero es una forma de deuda. El dinero, o sea, se creó con un motivo y ese motivo era darle una unidad de medida, pero en sí lo que estaba representando era cuando voy al banco me van a devolver mi oro, me van a devolver. Entonces, como se han roto tantos patrones, mucha gente no logra entender la ley de Basileo, ¿no? Lo que estabas hablando vos sobre la emisión de dinero privado o de formatos privados de interactuar con el dinero, creo que tiene mucho sentido para este cambio de época, esta generación bisagra que no tiene que ver con el rango etario, pero que sí tiene que ver con quienes entienden que el dinero en manos de estados por ahí no es la mejor herramienta, porque de vuelta le terminás cediendo la seguridad, la custodia, que es algo que por ahí en general no se discute en las finanzas tradicionales, porque todo es custodia de terceros. Eh, pero volviendo a Letos y la cambio cultural que trae, yo creo que DeFi, las finanzas descentralizadas, eh, empieza, primero empezando por Bitcoin con transferir valor peer-to-peer sin usar un intermediario, tener una mejor forma contable de poder representar un envío de transacciones, evitando el double spending o eh, entender que una transacción no se puede hacer dos veces. Después vamos a casos más concretos como cuando el banco tiene mi dinero y me da un interés bajísimo o cero de interés, en realidad está prestando mi dinero, entonces mucha gente no lo entiende eso. Entonces dice, no, yo tercerizo la custodia a mi banco, pero el banco está haciendo dinero con vos, del cual no te lo comparte. Y creo que lo que cambia ahora, volviendo a esto de la intersección con Satoshi Nakamoto, el ethos, la realidad, la intersección con fintech o sistemas financieros tradicionales, tiene que ver con la transparencia, la visibilidad
de entender, ok, cuánto se está llevando los intermediarios. Ayer lo hablábamos también en el programa de Vixo Radio, que estamos haciendo los jueves 18 horas, justamente de eso. Como que no es que va a eliminarse el intermediario, se va a redefinir. Y el intermediario que no genere valor realmente en esa cadena justamente de valor, va a desaparecer porque al haber más oferta, el intermediario que genere más valor y le genere menor costo a las partes, va a ser el que más siga evolucionando porque va a ser el que más siga siendo elegido. Entonces, cuando yo pongo dinero en un protocolo, que después podemos hablar de las formas de interacción que pueden ser mejor, etcétera, yo en realidad estoy prestando ese dinero para alguien que va a pedir un préstamo. Entonces, ese interés sale de un interés que se le está cobrando a un tercero. Entonces, ahí está la Ah, suma cero, por un lado, y por el otro lado, la visibilidad. Yo lo presto una tasa, se va a prestar a tal tasa, yo me voy a quedar con esto, el protocolo se queda con esto. Y uno elige el protocolo al cual presta su dinero. 100%. Bueno, me encanta, podríamos estar hablando largo y tendido sobre todo esto porque son temas Hay más temas. súper interesantes y son temas que, como siempre digo, está bueno traerlos sobre la mesa, conversarlos, porque en definitiva estamos construyendo todo un nuevo sistema, toda una nueva, y que termina afectando en que construir toda una nueva sociedad. Estamos en constante evolución en realidad y creo que eleva también el estándar el hecho que estemos hablando de estos temas, así que quiero, quiero que sigamos, pero también tenemos otros temas para conversar durante el programa, como el caso de El Salvador y si se puede replicar ese sistema o no en Argentina. Pero antes quiero decirles que La Magdalena presenta las casas boutique de La Laguna y el Bosque, modernas